Bien amigos, ha llegado el momento de la columna de Internet, esta columna en donde el señor Roque Gómez nos enseña cómo usar la tecnología, qué hacer al respecto y a veces nos recomienda cosas, como es el caso de hoy, ¿no? Hola Roque. Hola, bebitos. Hola, Roque, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Beto, ni Hola, idea. bebitos. Ni idea. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de podcast. Por Ajá, si bien. ustedes saben qué es un podcast. Yo O sea- sí, pero capaz que alguien del otro lado no. Sí, no sabría igual decirte como una definición Claro. exacta. Yo no tengo la definición Pero del ¿cómo? diccionario. Estudiante de comunicación. Estudiante de comunicación. Buscame Ya. unos 2, 3, 4 Un sinónimos. programita. No nos enseñan nada en comunicación, yo quería aclarar eso, ¿no? Bueno, ahí hay una falencia del plan de estudios. Un Totalmente. poco ayornado. Bueno, un podcast básicamente puede ser un video o puede ser... Es cualquier contenido audiovisual o en realidad es cualquier contenido digital. Ajá. Puede ser un video, puede ser un audio, puede ser... son las últimas dos alternativas, ¿no? Justamente viene el término podcasting, viene de iPod, que fue el primer dispositivo para escuchar música mundialmente conocido y que Claro. transformó todos los hábitos de consumo de contenido. Y broadcasting, que es el transmitir Claro. contenido, la transmisión. Eso sería como la etimología. Esto arrancó en el 2004, pero previamente había podcasts subidos a páginas web. Que no se llamaban podcast, Que no- digamos, no que se les daba sí, el nombre. claro, se no sé. sabía. Sí, en realidad sí se llamaba podcast, pero no era algo muy de nicho. Claro. Hoy sigue siendo de nicho, pero es mundialmente conocido el término y el hábito de escuchar podcast, pero las temáticas son de nicho. Claro. Es como que hay mucha gente que no escucha podcast, pero sí escucha los contenidos de un programa grabados Claro. y colgados en una página. Que Y es lo mismo. Bastante similar. Es sí. similar. Digamos, la idea también es del podcast es que uno se puede suscribir a un canal o a un RSS. Era Y le van antiguamente. llegando las Y te van actualizaciones. llegando las actualizaciones, es decir, es a demanda, o sea, vos te llegan los nuevos contenidos que se van produciendo y vos los vas consumiendo en cuando querés. Lo parás, lo pausás. Generalmente la definición dura de podcast tendría que ver con que siempre hable de la misma temática o más o menos similar o No, en no realidad- necesariamente. En realidad Es el formato. es el ¿no? formato, Ah, el sí. formato. Es De el grabado, formato de editado y subido. claro. O sea, lo que nosotros hacemos, digamos, de subir a Spotify las secciones es una especie de... Claro, de nosotros podcast, tenemos digamos. nuestro podcast, Nuestro podcast. pero nosotros tenemos, la diferencia es que nosotros tenemos un programa de radio y a partir de los contenidos lo distribuimos, damos Claro. otra oportunidad de escucharlo en formato. on demand, offline, Claro. o como Además, quieran llamarlo. creo que a veces el podcast carece de esas referencias temporales que hacen que sea mucho más fácil de escuchar lejos de sus condiciones de producción. Ponele, lo hicieron hace un año, Wow. pero no, ¿Viste? Qué elaborado que fue lo que dijo. ¿Viste? Aprendí Que algo. Sabía. Matelarte en pedo. Continúa. pero lo llevo como un lenguaje un poco Sí. más accesible. El hecho de que puedas escucharlo, ponele un año más tarde de lo que salió y que no parezca Total. viejo. Bueno, Claro. a mí me ha pasado con un montón de podcasts que es que veo uno y no te desmotiva. Decir, ves uno, miras para atrás, empezás a scrollear y decís, Claro. mortal, hay 100 más. Quiero escucharlos Quiero todos. escucharlos todos. Bueno, a mí me dio gracia porque la otra vez mi hermano estaba escuchando un podcast del 2007 Sí. y parecía algo medianamente reciente, digamos. Obviamente que hablaban de precios y cosas y como decía, culeado. Sí. Pero- ¿A qué países? Claro, ¿de dónde están hablando? Esto es uruguayo, pero... Sí, y lo que tiene también es que al no tener, digamos, nosotros estamos haciendo un programa de radio y las condiciones en las cuales nosotros producimos el contenido está enmarcado dentro de la dinámica de un programa de radio, con Claro. un horario, con una pauta. Sí, totalmente. El podcast deconstruye todo eso. Por lo general, para hacer un podcast tenés que tener un contenido estructurado, bien trabajado a nivel de guión. Si vas a empezar Claro, de es cero. guionado. Claro. Y donde vas a estar, vas a pisar muy firme, dónde te vas a meter, Claro. cómo lo vas a decir, dónde vas a hacer un hincapié. Sí, Después tiene en la límites postproducción podés mejorar ese producto, es decir, realzar algunas partes, poner alguna música de fondo. Digo, son otras posibilidades. Nosotros nos adaptamos a las dos cosas en el podcast de No Cargo Red Bus. Hola, oyentes de podcast. Lo pueden estar escuchando desde el futuro. Sí. Entonces es muy flexible, es muy barato, muy económico, porque uno lo puede grabar con la placa de la computadora, ya tiene, cualquier computadora tiene una placa de sonido, le conectas un micrófono de auricular y ya está grabando. Desde tu casa, tranqui, Desde al tu horario casa. que quieras, digamos, el día que Incluso hay quieras. aplicaciones para eso. Anchor, que es un distribuidor de podcast. Vos subís a la página web de Anchor, te creas una cuenta Eso y metió el y chivo. distribuís. Sí, ojalá, ¿no?
Si nos ponemos a cobrar chivos acá, Vamos a ver qué mirá. pasa. Sí, estamos regalando Sí, acá. regalamos. Salimos No a ver si disponga- llueve cada 5 minutos. Terrible. Bueno, Anchor es distribuye, la que usamos nosotros. Está buenísima porque es súper fácil de usar. Es gratarola. Es gratarola y te distribuye en un montón de podcast, digo, de streamings, de aplicaciones. Está iVoox, SoundCloud, que son las más viejas, Spotify, iTunes. iTunes es una de las que más ficha le puso al podcast de entrada. Desde el punto de vista de la aplicación, que era mucho más amigable y todo eso, estaba integrado el celular y eso. Ahora, ¿por qué de repente se empezó como a popularizar el término y hoy mucha gente, yo la verdad que hasta hace, no sé, hará un año o unos meses no sabía bien lo que era un podcast y hoy una gran cantidad de gente o escucha o sabe lo que es? ¿A qué se debe esta popularidad? Esto que tenés, decías vos, de la facilidad de hacerlo, de que es una chance para alguien por ahí que nunca hizo radio y que no tiene la chance de ir y laburar en una radio, de hacer su propio contenido. ¿A qué El se gueto me parece que es, ¿no? Es como muy definido. Sí, hay como, primero la facilidad de todo el soporte y la facilidad de transmitir información y contenido y asimilarlo de una manera muy fácil. Vos lo podés producir más tranquilo en tu casa, guionarlo, lo podés hacer de una manera mucho más fácil. Es más económico, es más fácil distribuirlo, más económico distribuirlo. Y en cuanto a los oyentes, me parece que es eso. Es como que hay podcast de lo que se De te todo, ocurra, de claro. autos. Entonces, si a vos no te cabe escuchar la radio y las noticias, Sí. pero te interesa el anime, buscas podcast de anime y vas a encontrar. Y encontrar, eso está buenísimo. Claro, Y- literalmente es eso, digamos, a cualquier persona que sepa de algo puede hacer un podcast, es Claro. decir, hablar su mismo lenguaje y eso es lo amigable y lo que te hace sentir cerca de la persona. Total. También el hecho de que tenemos mucho tiempo muerto trasladándonos o Sí. esperando y tenemos es necesidad, ideal. la llegada de los celulares, tener una computadora en el bolsillo, la llegada del ancho de banda de los celulares también, antes con la conectividad que teníamos era medio difícil. Sí, estar escuchando en transmitir la calle, sí, y o transmitir escuchar. también. A mí me sorprendió, el año pasado fui a una charla de podcast y está la gente de Parque Podcast, que bueno, Son de Córdoba, sí. Claro, son cordobeses y son como los que iniciaron, si mal no recuerdo, en la zona. Y contaban que primero el podcast empezó como un servicio al trabajador que laburaba a la mañana, entonces no podía escuchar el servicio informativo de su empresa o lo que sea, entonces lo grababan y lo subían para que lo pueda escuchar en cualquier horario, en cualquier lugar, igualmente esté informado. Ahora, hablábamos justamente de que hay podcasts de diferentes temáticas. ¿Trajiste algunos para recomendar, verdad? Traje unos, pero todavía quedan algunas cosas dime, interesantes dime. de hablar. el Legacy Hay mucha gente. Joder, la No, está bien, ansiedad, está boludo. bien, no. El tipo conduce. ¿Qué tiene que hacer alguien que conduce? Conducir. Choca. Muy bien. Conduce pero choca. No, Era lo- Chano. Lo que quiero decir, y para cerrar esto, es que el podcast hoy en día también es una herramienta para uno posicionarse como un experto en alguna temática. Hay muchos podcasts, yo escucho muchos de marketing digital o de comunicación digital o de, no sé, recursos humanos, cosas que me interesan, viste, que decís, buscas y decís, escuchás y empezás a entender un montón de cosas. De psicología, he escuchado algunos de autos, no me pintan los autos, pero escuchás, o sea, o youtubers, viste, que Claro. te colgás, de algunos de comedia. Entonces eso es como un trabajo que uno hace extra como para posicionarse como un experto en tal rama. Si quieren elegir algún experto en marketing, por ejemplo, para hacer algo, vos ya estás posicionado haciendo eso. Es como que vos Claro. lo regalás, pero lo vas a monetizar por otro lado, Claro. digamos, de alguna manera. Sí, es como una publicidad, digamos. Es como una publicidad súper orgánica. Sabés que estás demostrando lo que sabés. Y te estás posicionando en un lugar en el cual hay un montón de gente que está en la misma y va a querer Claro. trabajar con vos. Es como de alguna manera hacerlo de Sí, una ganar manera por muy todos lados. entusiasta. Sí. Sí, pero básicamente lo que destaca en el podcast por lo general es el contenido. Si vos no tenés contenido bueno, por más que sean contenidos cortos, o sea, hay podcasts de entrevistas de 2 horas, pero también hay podcasts, la mayoría de hoy en día son de 20 minutos, Sí, 20 bien minutos, estructurados, sí. 2 personas hablando, más de 2 personas medio un quemo, para que no se pisen. Hay muy buena postproducción, las grabaciones, las voces son muy buenas, digo, hay un estándar de calidad hoy en día que Sí, han que puesto es la muy vara alto. muy alta, digamos. Es muy alto, pero al mismo tiempo es muy sencillo hacerlo, Claro. llegar.
porque lo haces a tus tiempos. Y también esto, ¿no? Hay un montón de gente que le copa comunicar, que es lo más universal del mundo, y sabe de cualquier cosa y le apasiona cualquier cosa. A todos nos apasiona algo y sabemos de algo, y es una herramienta que está buena, pues no necesariamente tiene que ir a una radio, hacer contacto, todo, sino en tu casa, nada, lo podés hacer. Y bueno, ahora podemos ir con unas recomendaciones. Ahora sí, Lea, dale, decí lo tuyo. Sí. No, yo quería que él las diga. Bueno, No yo. Acelera. no, podemos ir primero con las de... Sí, bueno, la gente nos Las de las mandó un par. Uno que se repitió bastante fue Guachas, que es podcast Sí. hecho por básicamente, bueno, 4 chicas que hablan bastante de temas de actualidad, se cagan de risa. Es un formato que pega Sí. mucho, digamos, temas bien populares, bien conocidos, que te pueden hablar desde los Canigia hasta Ariana Grande, hasta el Duki, y cagándose de risa. Hay uno FOMO muy bueno, también. perdón, Sí. hay uno muy bueno que es de chicas también, que está buenísimo porque yo lo he escuchado, me escucho todos los capítulos y está muy bueno porque cuando uno es hombre es medio pelotudo. Por lo general los hombres somos... Lo dijo, gracias. Estamos de acuerdo que somos Sí, tres sí. acá, 4 Sí, hombres y hablamos somos... de fútbol, viste, los autos. Sí, no sé, Claro, pibe. yo me pongo a pensar cuando iba al secundario que tu Sí, vieja, sí, ¿viste? sí. Y las pibas están en otra. Sí, total, ¿viste? total, Y- sí, sí. Y también eso, cuando vas creciendo, empezás a darte cuenta de un montón de cosas. A veces depende del ámbito donde te que no muevas. las ves. Sí, sí, Bueno, sí. este se llama Concha Podcast, Ujú. y está buenísimo Sí, lo porque escucho. te hace entender un montón de cosas y decir, o sea, lo que estaba viendo la piba, estaba viendo más allá, digamos, estaba viendo otra Otro universo, dimensión, sí, al claro. nuestro, sí, sí. Y nosotros estamos muy poco desarrollados Sí, en eso. estábamos digamos. en Me acuerdo Cualca. uno que hablaba de la responsabilidad emocional. Ujú. ¿Viste cuando te gostean? Sí, sí. ¿Saben lo que es gostear? Responsabilidad Claro. afectiva, sí, desaparecer Responsabilidad- así. Claro, exactamente, desaparecer. Y hablaban de eso. Y ¿quién Un no ha clásico. gosteado? ¿Quién no ha gosteado? Sí. Y también, digamos, eso, tomar responsabilidad de lo que implica relacionarte de alguna forma con otras personas, sentimentalmente, amorosamente, que por ahí vos te chupa un huevo y vas por la vida así y tenés esta visión de las pibas que es como súper distinta y mucho más cercana a los sentimientos y no tanto al, no, sí, estuve con tal El y otro eso. día, cuando fui Sí. a la charla esta de ATA, dijeron, che, bueno, a ver, alguien cisgénero que se anime a pasar y responder preguntas que nos hacen a nosotras habitualmente. Y me preguntaron a mí qué fue lo peor que te pasó como mujer cisgénero. Y yo, naturalmente, le dije la cultura de la violación. Y había un par de varones cisgénero que no sabés la cara que pusieron. Y entre las pibas fue como... Hola, sí, no es sorprendente, señor, para usted Claro. es sorprendente. Nosotros la cultura de la violación es todo, digamos, del momento que salís a la calle y te dicen algo hasta un chabón que no acepta un no, digamos. Bueno, eso es un montón de Esas data cosas que no llega al no- hombre. no le llega, ¿viste? El hombre es como, bueno, sí, puede pasar. O, che, bueno, mala suerte O que es te cruzaste con un gracioso. loquito, claro. O no son todos, digamos, que es como un gran argumento que Claro, siempre no, se da. pero todos los otros sí. No, y aparte, no estamos yendo de tema, pero está bueno desde el punto de vista de eso, digamos, de llevar como una herramienta, como un modo de transmitir contenido puede llevar a justamente a esto, digamos, a que podamos entendernos mucho mejor, a que podamos expresar lo que sentimos. Es un medio que nos ayuda en un montón de cosas y que nos hace mejores en un montón de cosas y nos da la posibilidad de por ahí escucharnos. Yo quisiera saber- En un momento, digamos. Si hay alguien del otro lado que está escuchando el heavy metal que estamos escuchando Está nosotros de sonando fondo. Full time. Bueno, este Es lugar una es columna de podcast con Sí, con un poco de hard rock. música. con hard Sí. track de fondo. Bueno, pasa que también- estamos en la Came House, que es un estudio de grabación, Ahí va. y un estudio de radio, y ahora empezaron a ensayar una Y banda. ahora de heavy nos metal. está ensayando la banda atrás, pero seguimos como si nada. También, Sí, bueno, eso, otro podcast recomendamos. para ir a las recomendaciones también de rock, nos recomendaron FOMO también, que es el de Matsorama. Matsorama, y Mecha, o Mecha. Y sí, Sí. que también es similar, digamos, o sea, actualidad, un poco se cagan de risa, hablan de temas serios, tienen actualidad de género también. Y otro, Entiende tu mente, que es de psicología, Ese esos es- están ese pegando lo un estaba- montón también. Ese lo estaba por recomendar. Te me quemaron. spoileaste, pero es buenísimo. ese. Es muy- Son yo no gallegos, lo escuché nunca, pero me Molo dijeron que estaba muy Molo bueno. Cebrián son 3. Es un estudiante de psicología, dos psicólogos, un psicólogo hombre y una psicóloga mujer. Y es espectacular.
escúchenlo porque es muy bueno. O sea, ¿Cómo es? ¿Entiende tu mente? Entiende tu mente. Es sí. muy, 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 muy bueno. Chao terapia. Very good. Sí, obviamente, no es reemplazo de la terapia. No es el reemplazo de la terapia, pero los tipos tratan de una manera, bajan tanta data de una manera muy fácil y están muy bien seleccionados los temas. Digo, hablan de un montón de cosas, de relaciones tóxicas, de el miedo a ser como sos, o a ser lo que querés ser, la infidelidad, un montón de cosas, y lo hablan de una manera, digo, no son los psicólogos que dicen, ay, sí, porque tu padre, o contame lo que soñaste, claro. O tu familia, no sé qué, como que te estructuran, te ponen en algún lugar y que es súper difícil salir de ahí. No, ellos hablan como de mecanismos psicológicos, sí. Hablan de un montón de teorías de psicología, pero no necesariamente se van a poner como académicos a hablarte sobre eso, sino que tienen herramientas. Te lo bajan a tierra, digamos. De una. Muy bueno. Después, bueno, yo traje como 10 para recomendar, porque quizás lo hagamos más corto. Hay uno que se llama Señales. La Nación tiene podcasts muy buenos. Hay uno que se llama Señales, que es sobre tecnología, muy bueno. Después otro de La Nación es Cómo fabricar tiempo, que está buenísimo también, muy porque bueno. te enseñan a cómo no desperdiciar el tiempo. Muy bueno. O sea, Capitalismo. sí, no, y también, en realidad también está pensado a que uno pueda no sentirse, no sentirse, inútil, digamos, o procrastinar. claro, exactamente, es, ¿qué querés hacer vos? Me encanta procrastinar. Déjenme. No lo podía decir. Sí, no, yo creo que es lindo, pero siempre suele llevar como una culpa Y un rato interna. sí, ya 2 ratos no sé. No, vale, me vas a decir que evadir tus responsabilidades no tiene como una carga de culpa, dale. Total, por eso. El Sí, tema sí, con la procrastinación es cuando uno no la disfruta, o sea, cuando la sufre, cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer, pero Y tampoco lo está disfrutando. Claro, eso es un problemón. Tal cual. Pasa Bueno, ellos te dan bastante. herramientas como, por ejemplo, ¿querés hacer algo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a planificar? Es decir, quiero hacer, no sé, un ejemplo que me acuerdo que era, quiero hacer tal cosa, quiero ser futbolista. Bueno, vas a tener que empezar a entrenar, Claro. cómo subdividirlo y cómo hacer de que vos puedas tener un método para organizarte y que no te caigas en el camino, no te frustres, sino Sí. que vayas como seccionando el objetivo en distintos segmentos, cosas que puedas ir motivándote. Es que claro, eso pasa mucho porque muchas veces la gente arranca proyectos y los proyectos de por sí tienen un tiempo para triunfar. Es muy difícil que algo triunfe rápidamente, o lo que nosotros consideramos rápido. Y mucha gente en el medio se baja justamente por eso, porque no ve los resultados inmediatos y en realidad está teniendo a veces un problema de planificación, está perdiendo demasiado tiempo. Si vos querés arrancar un proyecto y las reuniones para arrancarlo duran 4 meses, ya estás como Hola. frustrado Sí. antes. Sí. Hola, sí, No, bueno. sí. Estás bueno. frustrado antes de empezar, digamos. O sea, tenés una carga de estrés muy grande antes de Claro. arrancar posta, Bueno, digamos. justamente esto del podcast y todo esto está muy dirigido a nosotros. Nosotros somos gente que tiene la concentración destruida. Tenemos una concentración más o menos de 5 segundos. No duramos más de eso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo No dijo? ¿Dónde estoy? El chiste de Alacrán, sí, Clásico. el hombre básico. ¿Por qué estoy desnudo acá? Salió con papas. Johnny Allen acaba de golpear la puerta. Y aparte tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Nosotros estamos acostumbrados a ir a querer comer, ir a McDonald's y comer en 5 minutos. Entonces digo, esperar la comida, cocinarla, todo eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros somos los benefactores del laburo de nuestros abuelos, nuestros viejos, y se rompieron el lomo. De repente se transformó en pero bueno, sí, sufrimiento, digo, no, pero lo que Vayan a laburar. no, pero lo que Pibe. quiero Sí, decir es analizando de una manera un poco más digamos Sí, dándole una precisa, vuelta, sí. digo, es un contenido, no es un programa donde vos vas a escuchar o vas a ver lo que te ofrece la televisión, suponte. Sí. Es otro hábito de consumo. Vos vas a buscar directamente lo eso. que querés y en el momento que Eso querés. habla justamente de que nosotros estamos como seteados para eso y que nosotros estamos como en esa línea, digamos, y el contenido se adapta a eso y digamos, las herramientas se adaptan a eso, las aplicaciones, lo que sea. Tirame un par más antes de que nos quedemos sin tiempo. Tenemos uno que se llama Humanos, que Ah, es de... Ah, me suena. Sí, Ese me lo habías comentado, lo comentaste el otro día, sí. Posta Ah, de ahí FM, capaz. Posta FM de Luciano Banchero, de Buenos Ah, Aires, lo conozco, sí. que es como el padre del podcast de acá, es un chico que debe tener 30 y algo de años, trabaja en Metro, tiene ese emprendimiento de podcast y le va muy bien. Lo conduce Esteban Menis y son entrevistas a personajes de la actualidad. Ah, eso era, sí.
Martín Garabal, El Demente, Charo Miguel Granado, López. Charo López, gente Julián muy del Gastón. palo independiente Claro, y sí, que labura en redes. y progresista. Claro. Gente, la buena gente. Esa es la gente que Esa- queremos. esa- La es la gente gente que linda queda. del Face. Claro. Después tenemos uno de Congo, que es una radio online nueva, que se llama Cuatro Gordos Hablando de Música. Ah, sí, es de la Lesi, ¿o no? De la Alessi, Sí. un músico y periodista de Buenos Aires. Después hay otro que se llama El Futuro, que es cómo vivir con internet y la tecnología hoy en día. Bueno. Y cómo vivir en el futuro, digamos. Es como que plantean de que nosotros estamos viviendo en el futuro y además analizan cosas que se vienen. Hay uno que se llama La Banda Presidencial, que es un repaso de presidentes argentinos. También es un podcast de La Nación. Bueno, posta, Hay podcast de interesante. cada cosa. chaval. Interesante, Muy porque interesante. me parece que, o sea, de los presidentes argentinos conocemos más o menos los que tuvieron, no sé, post-democracia y en el medio hubo 750 que lo tenemos sí. medio olvidado. Digamos. Después tenemos uno que se llama Demasiado Humano, que es de Stan River. Darío Filosofando, Ferrer, filósofo. bajando data. Muy bueno porque te baja data, cosas reales, te hace Sí. entender la filosofía que es muy difícil de entenderla. Y después, bueno, tenemos... Lo dijo. Sí. Vayan a laburar. Hay uno de Anfibia Podcast, Ah, Anfibia que es muy bueno. son historias, análisis, entrevistas. Está buenísimo también. Y el último, y uno de los mejores que he escuchado, el de No Cargo Red Bus. Este lo pueden escuchar Claro que en, este chivo en no te lo- Spotify, que es donde todos utilizamos Claro. Spotify, ¿no? Después hay un montón de aplicaciones para Pero no ese nombrar chivo no, Apple. no te lo paga nadie, me parece. No, ese no me lo paga. Eso es orgánico. Eso es También- nativo. También estamos en YouTube.